Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a DIPU para Todos. Hoy, en nuestra edición del 31 de octubre del año 2022. Nuevamente estamos aquí con todos ustedes haciendo una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. No solamente hablar de derecho internacional, sino también ver los trabajos de nuestros estudiantes de derecho internacional público y privado y ver también un poco la parte más práctica de nuestra área, del área en donde reunimos la cultura, los idiomas y la política internacional. El día de hoy quiero simplemente hacer un pequeño monólogo en donde vamos a mirar temas de actualidad muy importantes, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo. Vamos a empezar con uno de los temas más controversiales que, en lo particular, considero que ha sido el gran error que Colombia ha tenido en todo lo que es la estrategia jurídica internacional de la defensa del Estado, que es el caso de Colombia y Nicaragua, lo que yo considero que es el 4-1 que Nicaragua nos dio ante la Corte Internacional de Justicia y que este tema todavía está en vilo por lo que puede ocurrir en los próximos meses. También hablaremos de la OTAN, uno de los temas más importantes que actualmente está en serias discusiones por si quieren o no ingresar a Ucrania para mitigar el conflicto con Rusia. Y veremos dos temas también muy importantes que lo voy a dejar en duda para que ustedes lo vayan a resolver más adelante. Quiero también darle las gracias a todos ustedes por esta idea, por este apoyo y sobre todo por hacer este sueño realidad, en donde estamos viendo realmente la capacidad de trabajo y de liderazgo, además de la creatividad que los estudiantes de la Universidad Cooperativa tienen para mostrar que el derecho internacional público es para todo el mundo. Vamos entonces con esta nueva sección de DIPU para Todos, en donde más allá de ser un simple programa de televisión, es un programa concurso. Vamos con la sección de ¿Quién sabe qué? Damas y caballeros, bienvenidos una vez más aquí, a Quién sabe qué. En el día de hoy tenemos un tema especial, como lo dijo nuestro profesor Camilo. ¿Quién sabe qué pasó con Nicaragua y Colombia? Porque pues por ahí hemos visto en las noticias, ¿no? Cosas. Por allá hay un tema, pero no sabemos qué. Para aclararnos de las dudas, tenemos aquí a tres estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, pero que tienen el tema súper claro. Y ellos tres van a concursar para dos cosas. La primera, dejarnos claridad en el tema. La segunda, pues se van a ganar 15 milloncitos. Que no se los vayan a tomar hoy, ¿no? Primero, tenemos a nuestro compañero participante Naren Huertas. Yo no sabía que venían modelos hoy, pero pues hay modelos aquí. La señora Paula Sierra. Y mi hermanito Felipe Vaquero con B. Tú sabes. Ok, ¿cómo es la dinámica del juego? Esto está fácil. Yo hago la pregunta. El que se sepa la pregunta tiene que pararse y tocar el ding. Pero ¿qué pasa? Pues esto es una competencia físico-intelectual. Porque pues, me imagino que los tres se sabrán la pregunta y los tres tienen que correr a tocar el ding. El primero que toque el ding tiene la oportunidad de responder. Son 14 preguntas, cada pregunta vale 2 puntos. El que tenga más puntos gana. Are you ready? ¿Están listos? ¿Preparados? Ok, vamos a comenzar. Pregunta número 1. Colombia era parte del virreinato de Nueva Granada y Nicaragua era de la Capitanía General de Guatemala. ¿En qué año fue eso? Dime, Felipe, ¿en qué año? 1803. Correcto. El tipo sabe. El tipo sabe. Ok. Pregunta número 2. ¿Qué decía la Orden Real de 1803? Pero ¿y qué? La cosa es concursar more. A ver, ¿qué decía? Así estoy bien. Que la costa de Mosquitos y el archipiélago de San Andrés, sí, de San Andrés Providencia, la jurisdicción le pertenecía a la Nueva Granada y entonces era gobernada por la provincia de Cartagena y también
era protegida por la ciudad de Bogotá, ya que pues decían que tenía como mejor ejército militar para protegerlo de los bucaneros y ya. Ok, correcto. Hay que aclarar una cosita y es que en 1806 hubo otra orden real que le devolvía la jurisdicción de la costa de Mosquitos a la capitanía de Guatemala, a la cual pertenecía Nicaragua, ¿no? Listo, pregunta número 3. Después de la independencia, Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, claramente, reclamaba la costa de Mosquitos como suya. ¿Por qué no la pudo obtener? Ush, pero déjalos concursar. A ver, ¿qué? Ya, porque la costa de Mosquitos le pertenecía a los británicos, entonces ya se lo dieron en el año 1984, si no estoy mal, a Nicaragua. Correcto. Ok, otra aclaración. Estoy de sapo. Nicaragua desde ese tiempo reclamaba el archipiélago, porque pues ellos decían que estaba más cerca de sus costas que de las costas colombianas, por obvias razones. Pregunta número 4. ¿Qué pasó el 24 de marzo de 1928? Paula, ¿qué pasó? Bueno, los estados de Colombia y Nicaragua firman el tratado Esguerra-Bárcenas, en el que básicamente ambos estados le reconocen como la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de, eh, perdón, el archipiélago de San Andrés y Providencia, y también pues reconocen la providencia de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos. Y digamos que a partir de esto es que básicamente pues como que se sobreentiende de que a partir del meridiano 82 hacia el este pues le corresponde a Colombia. Correcto, Paula. Valió la pena la casi matada. Pregunta número 5. En 1969, Colombia envía una nota de protesta. ¿Por qué envió esta nota? Vuelve Felipe Fallas de nuevo. Dime. ¿Me podría pedir bueno, no mentira, sí, creo que sí. En 1969, Colombia envía una nota de protesta. ¿Por qué envió esa Ah, ok, es que la entendí mal. Fue porque Nicaragua estaba explorando y explotando como petroleamente, sí, estaba explorando y explotando petroleamente, sí, 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 está bien dicho, los terrenos colombianos y también están volando por terrenos marítimos de Nicaragua. Correcto. Muy bien. Pregunta. Yo dejo que se siente, ok. Pregunta número 6. ¿Por qué en 1980 Nicaragua declara que desconoce el tratado Esguerra-Bárcenas? Hola, weón. Dime. Básicamente lo desconoce porque cuando se firmó ese tratado se tenía derecho sobre el mar, y adicional a eso Nicaragua se encontraba bajo el dominio de Estados Unidos. O sea, no existía la legislación de derechos sobre el mar. Correcto, muy bien. Pero me movió la sillita y todo, Dios mío. Pregunta número 7. ¿Qué pasó el 5 de diciembre del 2001? Muy bien. Nicaragua instaló una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, solamente porque quería como que se restablecieran como los terrenos marítimos y también que se le reconociera soberanía sobre las islas que estaban ahí, en Archipiélago San Andrés y eso. Correcto, muy bien. Voy a hacer una aclaración de fechas. El 28 de abril del 2003, Nicaragua presenta sus argumentos. Y el 21 de julio del mismo año, pues Colombia presenta las objeciones del caso. Bueno, pregunta número 8. Hubieron 3 hechos importantes en el año 2007.
el 11 de julio, el 11 de diciembre y el 13 de diciembre. ¿Qué pasó en estas fechas? ¿Qué pasó el 11 de diciembre y el 11 de julio? A ver. El 11 de julio, como tal, Colombia declara que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia. La segunda fecha, el presidente de Nicaragua le dice al presidente de Colombia, que en su momento era Santos, que reconozca la soberanía y la potestad de la Corte Internacional de Justicia, y adicional a ello el presidente de Nicaragua ordena a su ejército para que esté atento ante cualquier movimiento o ante cualquier conflicto. Y el 12 de diciembre del 2007 la Corte Internacional de Justicia se manifiesta diciendo que sí tiene como tal la potestad para resolver el conflicto internacional y reconoce la soberanía de Colombia sobre San Andrés y Providencia. Allí también el tratado de Esguerra se manifiesta, y, bueno, dice que el tratado de Esguerra como tal no es un tratado de limitación marítima, sino un tratado territorial. Muy bien. Y los iba corchando en esa, ¿no? Los iba matando. Ok, pregunta número 9. El 19 de noviembre del 2012, la Corte Internacional de Justicia declara la soberanía de Colombia sobre los cayos adyacentes al archipiélago de San Andrés y Providencia. Y declara admisible la petición de Nicaragua de reestructurar la frontera marítima que pues se estaban dividiendo, ¿verdad? ¿Qué dijo Colombia ante esta petición? Tan caballero. Colombia manifiesta que sí existía como tal, y también invoca el artículo 101 de la Constitución Política, donde manifiesta que toda modificación a un tratado debe ser ratificado por Colombia y adicionado, pues obviamente al tratado. Ahora sí te activaste, ¿verdad? Dale, ok. Muy bien. Es correcta, por si se lo preguntan. Pregunta número 10. Faltan esta y 4. ¿Qué hizo el presidente Juan Manuel Santos el 27 de noviembre del 2012? Ojo que esta es primordial porque el profesor siempre la dice. ¿Qué digo? Bueno, lo que sucede es que se retiran del Pacto de Bogotá, que es básicamente en el que los estados americanos le conceden como, bueno, aceptan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el continente. Muy bien, correcto. Pregunta número 11. El 16 de septiembre del 2013, Nicaragua demandó a Colombia para que cumpliera el fallo de noviembre del 2012. ¿Qué otro argumento utilizó Nicaragua en la demanda? Ok. Bueno, si la memoria no me falla, lo que argumenta básicamente es que hay una presunta violación por parte de Colombia en estos 75.000 kilómetros cuadrados de agua que se le habían concedido en el fallo de 2012, puesto que Colombia no estaba aceptando esta decisión y de cierta forma le estaba ocasionando a Nicaragua como perjuicios económicos en el tema de pesca. Uy, muy bien. Ok. Pregunta número 12. El 17 de marzo de 2016, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente sobre el caso, a pesar de que Colombia salió del Pacto de Bogotá. Y el 1 de octubre del 2021 se finaliza la audiencia. ¿Qué era lo que alegaba Colombia en sus argumentos? Ok. Que no estoy seguro. Decía que los derechos pesqueros tradicionales de la comunidad raizal. Muy bien. De los negritos como yo. Bueno, no mentiras.
Pregu- Pregunta número 13. Es humor y amor. El 21 de abril del 2022, la Corte debía resolver tres cosas, perdón. Uno, si Colombia estaba incumpliendo con las obligaciones debidas del tratado del fallo del 2012. Dos, si la forma en que Colombia delimita la zona marítima está de acuerdo con el derecho internacional. Y tres, si estaba cumpliendo los derechos de los raizales de pescar en esta área. ¿Cuál fue el fallo de la Corte? Ese está largo, baby, te lo sabes. Ok. Lo intentaré. Bueno, eh, el fallo de la Corte pues básicamente comprende tres cosas. Lo primero que dice es que claramente Colombia sí estaba incumpliendo el derecho internacional. Es una lástima decirlo, pero a ver, por dos motivos. Lo primero que dice es que lo está incumpliendo porque Colombia le está vulnerando los derechos que se le había atribuido a Nicaragua en el fallo de 2012 al no respetar la zona económica exclusiva que le había otorgado la Corte. El segundo motivo que dice es que Colombia le estaba otorgando como unos permisos de navegación y de pesca a colombianos en esa área que ya la Corte le había atribuido a Nicaragua. Ese es el primer punto que da la Corte. Lo segundo que dice, bueno, gracias a una contrademanda que hizo Colombia, pues la Corte dice que Nicaragua, pues digamos, estaba delimitando mal su zona marítima. Es un punto que se le atribuye a Colombia. Pues algo, por fin. Y lo tercero que dice es que Colombia y Nicaragua, que estos dos estados, a través de un tratado deben como acordar los derechos que se le van a reconocer en esta zona a las comunidades raizales. Bonita, inteligente. ¿Vieron? Correcto. La última pregunta, ya para irnos. Pregunta número 14. ¿Qué ha pasado con el fallo a concluir actualmente en el 2022? Ya te vi. Tranquilo. Ok, ¿qué dice? Básicamente, la Corte se pronunció a inicios del mes de octubre de este año, donde van a haber audiencias orales ahorita en el mes de diciembre. La primera va a ser el 5 de diciembre para Nicaragua, en una franja horaria, si mal y mi memoria no me falla, de 10 a 4. Y el turno de Colombia para hacer también esta audiencia oral, va a ser el 9 de diciembre. ¿Sí? Digamos que las diferencias es básicamente por el diferencia horaria que hay entre las dos provincias, por así decirlo. Y allí se va a definir como tal, la Corte definirá a quién le corresponde la parte fronteriza, pues, del mar. Correcto, Naren, muy bien. Bueno, esas fueron las 14 preguntas, ¿ok? Si mis cálculos son correctos, y aquí nuestro corresponsal de Coljuegos me dirá si estoy en lo correcto. El rotundo ganador es mi amigo aquí, Felipe Vaquero. Muy bien, un aplauso. Unas palabras mientras voy por el cheque. Gracias. Sí, esto va a salir en YouTube. Quiero agradecer a mi mamá, a mis compañeros, a los público, al profesor Camilo. He aprendido mucho de él. Gracias, este semestre es el mejor. Gracias. Voy a pasar con 5. Gracias. 15 millones redimibles por Neki. Nada, señoras y señores, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos una próxima vez en quién sabe qué. Y recuerden que el derecho internacional es para todos, no se los olvide. Nos vemos. Chao. Bien, volvemos aquí en Dipu para Todos. Ya estuvimos en el concurso quién sabe qué. Ahora vamos con otro formato, un poco más elegante, un poco más de reportaje.
¿Ustedes se acuerdan de un programa que tuvimos hace algunos años en la televisión colombiana? Bueno, vamos a recrearlo el día de hoy con 4 de nuestros estudiantes y vamos a tener en primicia la nueva presentadora de nuestro programa de Dipu para Todos. Con ustedes, Karen, y quién sabe lo que usted no sabe. Muy buenas noches para todos nuestros televidentes en sus casas. Les agradecemos nuevamente conectarse con nosotros, nuevamente un lunes a las 8 de la noche. Les agradecemos desde ya que se conecten en todas nuestras plataformas e inicien a enviarnos todas las preguntas que surjan a través de todo el programa. Le damos la bienvenida a nuestros 3 panelistas que ya en una oportunidad los tuvimos y los volvimos a invitar porque no tenemos más especialistas en nuestros temas, investigadores con múltiples estudios. Tenemos en primer lugar al abogado especializado en Derecho Internacional y Derecho Penal, Mauricio Baracaldo. Buenas noches, doctor Mauricio, le agradecemos nuevamente acompañarnos. Adicionalmente tenemos al abogado especializado en Derecho Internacional, Jefferson Suárez. Muy buenas noches, le agradecemos nuevamente que nos esté acompañando. Y por último, a nuestro abogado favorito de la casa, Jesús Navarro. Muy buenas noches, doctor Jesús, le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta noche. Por todas las solicitudes que ustedes nos enviaron, hoy vamos a tener un tema muy interesante, la incidencia del derecho internacional en todas las multinacionales. ¿Cuál es la importancia de las multinacionales en el derecho internacional? Les agradecemos que empiecen desde ya a enviar todas sus preguntas para que podamos resolverlas aquí con estas 3 grandes especialistas. En esta noche queremos dar inicio con un gran abogado que siempre nos ilustra de una manera muy rápida y nos va a dar una breve introducción a este tema y que nos hable un poco de los antecedentes y nos introduzca en este tema. Doctor Jesús, por favor, ¿nos podría ilustrar en esta noche? Permítame. Karen, muy buenas noches para ti, para mis contertulios, nuevamente una noche para la teleaudiencia. Es un placer volver a estar nuevamente con ustedes. Soy de los que piensan que este programa se nos quedaría cortico con el tiempo para poder explicar todo, pero trataremos de ser lo más breves posibles. Hemos recibido demasiada correspondencia, queremos tratar de responder lo que más se pueda. Si lo que no se pueda responder acá o lo que no llegó de pronto a los correos, trataremos de dar una respuesta así escrita porque es demasiado. ¿De acuerdo? Entonces indico nuevamente buenas noches para todos. El tema de hoy es un tema demasiado interesante, las empresas multinacionales en el derecho internacional público. Prácticamente hoy me quiero salir como del contexto de no ponerme a leer o a decirles todo lo que he escrito en las revistas, porque las personas que me han escrito ya tienen el tema totalmente claro, sino que hoy me quiero dirigir a las personas que están más allá de este monitor, que están detrás de un computador en un pueblo, en una vereda, cualquier tipo de investigación, porque he recibido demasiadas preguntas. La introducción que les voy a decir es la siguiente: a partir del siglo XIX empezó todo lo que tiene que ver que las empresas con actividades múltiples empezaron a fijarse en América Latina, en Centroamérica, y esto conllevaba también a que se fijaran en nuestro país, Colombia. El día de hoy les vamos a dar a entender cuándo una multinacional se fija en un país para empezar a invertir, cuáles son los derechos y los deberes que tienen al invertir en nuestro territorio, porque muchas veces el pez grande, como decimos en el argot popular, se come al pequeño, qué es lo que tiene que ver con todos los tratados internacionales y qué es lo que conlleva a que una grande multinacional, pienso que de pronto las personas pueden observar aquí los logos que tenemos en pantalla, que solo simplemente con ver el color de las letras y la forma de las letras se pueden saber qué tipo de empresa estamos hablando. Eso será en primer lugar. Ya después, en la segunda opción o en el segundo programa, si nos alcanza, empezaremos a hablar con lo que tiene que ver con los antecedentes. Les voy a citar un artículo pequeño que hice para una revista estadounidense, por el cual recibí un premio, que creo que todos ustedes deben saber cuál es. Entonces, a medida que vaya empezando el programa y que vayan surgiendo dudas, con mucho gusto vía email. Tenemos también el correo habilitado. Instagram, Twitter, todas las plataformas. Perfecto, ¿nos puede recordar por favor el nombre de la red social? Para Facebook está yo sé quién sabe lo que usted no sabe, hashtag. Correcto. En Instagram tenemos yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Perfecto, entonces cualquier tipo de uno lo pueden hacer llegar. En este momento le doy paso a mi compañero,
Nuevamente buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos, para la audiencia, para acá, para mis compañeros, para Laura. Muy agradecido de que esté de nuevo yo invitado a este programa. Muy feliz, muy contento esta noche. Y bueno, hablar de algo que nos apasiona mucho. En este caso, el tema que nos cita, que es las multinacionales como tal en el derecho internacional. Me parece un tema que podemos abordar desde distintas aristas, pienso yo, desde distintos puntos de vista con respecto a dichas empresas y sus actividades económicas alrededor del mundo. Doctor Jefferson, qué pena interrumpirlo, pero ya tenemos preguntas, ya nos están colapsando. Ustedes saben que inicia este programa inmediatamente, qué pena. Ustedes saben que inicia este programa inmediatamente colapsan todas nuestras plataformas digitales. Doctor Jefferson, vamos a iniciar con una pregunta para usted, que quisiéramos que nos la respondiera muy brevemente debido a que tenemos demasiadas y pues el doctor Mauricio también siempre se nos extiende un poco más, entonces para poderle dar el tiempo necesario, queremos saber que usted nos hable de unas diferencias claras con las empresas, diferencias claras entre las empresas transnacionales y la relación que tienen con la visión dentro del derecho internacional. Claro que sí, Karen. Bueno, en primer lugar, podemos empezar definiendo y haciendo una diferenciación como tal en tal vez en algunos errores de concepto que incurren muchos de nuestros televidentes e incluso nos sucede a nosotros también como profesionales del derecho, y es entender que uno es el concepto de multinacional y otro será el concepto de transnacional. La multinacional será la empresa que tiene actividad económica en varios países, pero que como tal su centro o su línea administrativa se da en un único país de origen, ¿sí? Esta lo conoceremos como la empresa matriz, la cual funciona como una especie de dirección general con las distintas sedes que tenga esa misma empresa en diferentes países, distinto de las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales, si bien es cierto, también cumplen el primer requisito, que es tener presencia en varios estados, o sea, es decir, actividades económicas y mercantiles en distintos países, tendrán como tal una independencia administrativa de esa primera empresa matriz, ¿sí? Sería muy importante tener en claro esa primera diferenciación entre ambas, entre lo que es una empresa transnacional, que si bien es cierto goza de una autonomía en diferentes países, como lo es de una empresa multinacional que depende de la empresa matriz, es decir, la empresa principal. Abordando este tema, es importante como tal iniciar ya propiamente mi intervención, haciendo ya, bueno, habiendo definido lo anterior, es importante también empezarnos a preguntar qué beneficios pueden llegar a tener las empresas multinacionales en los distintos países. Y es que podemos iniciar con ciertas cositas básicas en las cuales podemos decir que gracias a las empresas multinacionales tenemos muchísima investigación científica. Veamos un claro ejemplo, el caso de Apple, por ejemplo, ¿sí? Cada vez más la carrera y demás, tenemos otro ejemplo en China, a Huawei, que en estos momentos se encuentra desarrollando tecnología 5G. Entonces tenemos una competencia muy alta en avances científicos gracias a estas multinacionales. Otro de los efectos positivos que pueden tener las multinacionales es que para efectos del consumidor tenemos con que estas empresas, al tener un gran capital y un gran número de mano de obra, ofrecen sus productos mucho más económicos en comparación a otro tipo de empresas. Eso como a grosso modo podemos verlo de esa manera. Tenemos también el hecho de las ofertas de empleo y la búsqueda de mano de obra que tienen las multinacionales en los diferentes países en los cuales ejecutan sus acciones mercantiles son bastante altas. Ya como lo mencionamos, pues la producción es muy alta, es decir, necesitamos una mano de obra gigante, o sea, las oportunidades de empleo que ofrecen en distintos países es muy grande. Sin embargo, también me parece muy interesante y muy propio para el formato de programa que tenemos el día de hoy, también hablar un poquitico
digamos, de esa diferencia como tal, de las cosas positivas, también tenemos que hablar de lo negativo. Y es que efectivamente, si bien es cierto, hay una gran cantidad de trabajo propiamente para la gente, también tenemos que hablar de las condiciones en las cuales se dan. Y es que hablaremos de unas condiciones un poco complejas, como ya se han conocido en distintas multinacionales, en las cuales los salarios son un poco bajos, digamos que el gigante como tal económico aprovecha un poco de los países que tienen eh, distintas o diferencias en materia laboral y buscan una mano de obra mucho más barata y pueden en determinado caso llegar a sobreexplotar a los trabajadores. Asimismo, tenemos en cuenta que en esa gran carrera tecnológica, en esa gran carrera de avances científicos, hay un problema muy grande con las multinacionales, específicamente en los países que están en vía de desarrollo, y es la vulneración como tal al medio ambiente que han llegado a tener. ¿Sí? Esto es muy importante traerlo a colación. En este sentido, las multinacionales, digamos que se han rajado un poco y también podemos decir que los estados en los cuales tienen presencia se han visto muy débiles en ese sentido y han llegado a ser muy permisivos con las empresas multinacionales. Como tal, ya me gustaría también tocar otros temas que podamos abordar desde el derecho propiamente, desde el derecho internacional y desde el conocimiento del mismo con respecto a las multinacionales, si me lo permites, Karen. Y es específicamente poder tocar el tema de las multinacionales, ¿serán un sujeto internacional? Es decir, ¿serán un sujeto en derecho internacional? Esa me parece una muy buena pregunta y traerla en este caso a este programa, y es que a mi concepto y dentro de lo que he podido estudiar, las multinacionales o las empresas multinacionales, mejor dicho, y las transnacionales no corresponden propiamente a un sujeto de derecho internacional, ya que no cumplen con los requisitos propios de existencia, ¿sí? Estas empresas, me gusta más utilizar la definición, que son actores internacionales. ¿Y qué podemos entender por actores internacionales? Serán aquellos actores mismos que pueden generar vías de apropiación de recursos económicos para lograr ciertos objetivos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que, pues, si bien es cierto, estos actores internacionales se ven envueltos en todo el espectro internacional. Y asimismo, sería también bueno poder pensar o plantear una duda muy grande que estoy seguro porque me lo han preguntado todos nuestros televidentes, y es determinar si, ya que definimos propiamente qué son las empresas multinacionales y ya que definimos si son o no son sujetos en el derecho internacional, sería muy importante también hacernos la pregunta de: ¿se encuentran reguladas las empresas multinacionales en todas sus actividades económicas, sociales, incluso políticas? Y la respuesta es que sí, realmente sí tienen una regulación, y esto me gustaría que lo pudiéramos abordar en dos campos específicamente. Un campo más a nivel local y un campo a nivel internacional. En el primer lugar, tenemos con que las empresas multinacionales cuentan o deben cumplir, en este caso, con la legislación local que se dé en los territorios en los cuales tengan su actividad mercantil y o económica. Es decir, las empresas multinacionales, si tienen presencia en Honduras, si tienen presencia en Panamá, si tienen presencia en Colombia, en Chile, en Brasil, deberán cumplir con el ordenamiento jurídico propio de esos países que hicimos referencia. No podrán pasar por encima de su constitución, no podrán pasar por encima de su derecho interno y no podrán vulnerar el mismo. Es muy importante eso en primer lugar. Y asimismo, determinar que en materia internacional también se encuentran ceñidas a una especie de regulación internacional, la cual parte principalmente del respeto por los derechos humanos. De ahí se desprenden, por el respeto
de los mismos postulados que promulgaron la Organización Internacional del Trabajo, esto en materia de garantías laborales con todos sus trabajadores alrededor de todo el mundo, y asimismo el respeto como tal por la autonomía y los principios del derecho internacional. Muchísimas gracias. Doctor Jefferson, le agradecemos como siempre sus explicaciones, que nos amplíe el tema de esta manera, porque creo que nos resolvió bastante las preguntas de las que nos estaban llegando en este momento a nuestras plataformas digitales. Vamos a seguir con el doctor Mauricio Baracaldo, al cual quisiera preguntarle, antes de que nos vayamos a las preguntas del público, las preguntas de todos nuestros televidentes allá en sus casas que siguen conectados con nosotros, y les pedimos que por favor no se desconecten, porque aún tenemos bastante tema por abarcar. Doctor Mauricio, le pido el favor que por favor usted nos hable de las principales disyuntivas sobre el tema que estamos tratando en este momento, y yo creo que para todos nuestros televidentes en casa, la manera más fácil de entenderlo sería que nos indique un ejemplo claro, rápido, y pues digamos que lo hagamos lo más pronto posible, porque tengamos en cuenta que estamos cortos de tema y todavía tenemos muchas cosas dentro de este programa. Bueno, Karen, muchas gracias, agradeciendo primero nuevamente la invitación al programa y compartir panel con mis compañeros. Y claro que sí, de hecho el tema está muy ligado a lo que hablaba el doctor Jefferson, y me gusta mucho que lo haya traído a colación, porque en efecto existe disyuntivas, y en el ámbito o en el campo del derecho internacional, si bien hay relaciones como actores de estas multinacionales en los diferentes estados, es un tema que a la fecha se encuentra corto en su evolución y reglamentación. ¿Y por qué me refiero, digamos, en cuanto a corto? Ya lo tocaba el compañero Jefferson. Los estados y estas mismas multinacionales han estado en esos estudios de definir la personería natural, la personería jurídica de las multinacionales, la incidencia que las mismas pueden llegar a tener en los estados, y en efecto, si esto bien no está regulado, pues sí son los principales actores que están activando de hecho el derecho internacional. ¿Y cómo lo están activando? Yo les traía a colación, o les traigo a colación, un caso muy particular, y es el caso Aguinda versus la Chevron. Fue un caso muy sonado, y de hecho todavía da vueltas en redes sociales y en los medios de comunicación, atendiendo lo que ocurrió, digamos, en este país hermano, en cuanto a la intervención de una multinacional en inicio la Texaco, que finalmente se une con la Chevron, empresa pues con su patente en los Estados Unidos, que causó graves daños ambientales a este país hermano en desarrollo de explotación petrolera. Y en ese desarrollo de explotación petrolera hay un tema que me llama mucho la atención y quería compartir de hecho con ustedes y los panelistas, es que no es solo los compromisos que adquieren las multinacionales con los estados, sino vemos que los estados se comprometen a muchas cosas con los multinacionales y están resultando sancionados por incumplimientos contractuales a estas multinacionales por no tener en efecto una regulación clara en cuanto al derecho internacional. Ahora bien, en este caso quiero hacer o traer a colación un principio del derecho internacional, que es el parem non habet imperium, que en este caso sonó mucho y que nos traduce este principio del derecho internacional, y es que en la soberanía de un Estado o en la participación de un Estado soberano no puede haber injerencia en la jurisdicción soberana de otro Estado a efectos de vulnerar esta jurisdicción de un Estado donde la multinacional esté funcionando o operando en ese momento. ¿Por qué traía al programa este caso? Y de acuerdo a tu pregunta, Karen, y es en relación a lo siguiente. Los habitantes de la Amazonía ecuatoriana instauran en inicio una demanda contra la Texaco, la Chevron, en su estado, en el Ecuador, por haber vulnerado derechos humanos, por haber contaminado aguas y por haber causado daños ambientales a esta Amazonía ecuatoriana. Y la jurisdicción ecuatoriana emite un primer fallo
a favor de estas tribus, porque habitaban allá algunas tribus y fue iniciativa de ellos, donde aportan unas pruebas que demuestran efectivamente contaminación en aguas, daños a la salud pública, y tuvieron que enmarcarlo por la falta de regulación en cuanto a la vulneración de los derechos humanos de las personas que allá habitaban. La Chevron en su momento apela a esta decisión, pero en segunda instancia nuevamente un tribunal en Ecuador da el fallo a favor del Estado y de esta tribu por su afectación nuevamente en los derechos humanos, hace el estudio de pruebas, por lo cual la Chevron activa el recurso de casación para que le defina finalmente, y al salir responsable inicia unas actividades muy preliminares para tratar de restablecer los derechos de estas personas allá. Esto es limpiar algunos pozos petroleros, hacer algunas inversiones dentro del Estado, pero las cuales resultan insuficientes y con un eventual incumplimiento. La Chevron al ver esto, y es que era una demanda cuantiosa, hablaba de aproximadamente en 9 millones de dólares que estaban exigiendo ellos para restauración. Les estoy hablando de un caso que está entre 1964 y 1992 aproximadamente, la época en que la Chevron estuvo en el hermano país de Ecuador, donde finalmente la Chevron activa la intervención de la Corte Permanente de La Haya, de arbitraje de La Haya, para tratar de solucionar esta disyuntiva. En esta solución y en esta aplicación vuelve y entra un principio más doctrinal del derecho internacional, y este va enfocado al forum no convenience. El tribunal de arbitraje de La Haya en inicio hace un análisis y dice, finalmente no podemos entrar a ejercer algún tipo de fallo, hablar de alguna situación particular cuando ya ha sido juzgado por un actor, esto es el Ecuador, en 2 instancias, de hecho un recurso de casación. ¿Y cómo entro yo a intervenir en esa jurisdicción? ¿Cómo lo hicieron? Porque pues finalmente esto lo falla un juez, y él llega y nos indica, logramos descubrir que en la práctica de pruebas y en los elementos que nos entregaron hubo corrupción y hubo fraude en algunas pruebas, y es un tema que todavía sigue en discusión. Entonces obviamente hay falta de regulación en estos estados en cuanto a la participación de las multinacionales en el derecho internacional, y casos como estos, finalmente ya ha sido un caso que ha sido hasta radicado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente Estados Unidos, la casa matriz donde está la Chevron, es parte de la OEA también, de la Organización de Estados Americanos. Entonces veamos cómo finalmente unas multinacionales resultan activando el derecho internacional y dándonos decisiones importantes que finalmente están involucradas con el derecho internacional. Muchas gracias, Karen, nuevamente por la invitación, y seguimos pendientes en las redes sociales. Doctor Mauricio, al doctor Jefferson, al doctor Jesús, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta noche. A ustedes, todos nuestros televidentes que siguen conectados, enviándonos todas sus preguntas a las redes sociales, los invitamos a que sigan enviándonos todos los temas que aún les generan dudas, para que podamos seguir invitando a otros expertos o a los mismos que siempre tenemos este placer de tenerlos con nosotros. Recordarles todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Adicionalmente, recordarles que el derecho internacional es para todos. Que tengan una feliz noche. Muy buenas noches, queridos oyentes, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de su programa DIPU para Todos. En nuestro programa del día de hoy, El Observador Internacional, hablaremos sobre la OTAN, que es el Tratado del Atlántico del Norte. Para realizar esta intervención, hoy contamos con la compañía de Tatiana Arcila. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, compañeros de la mesa de trabajo, y buenas noches, queridos oyentes. También contamos con la presencia de Lorena González. Buenas noches para todos, buenas noches, queridos oyentes. Y Jimena Rosado.
Buenas noches, oyentes. Buenas noches, Ángela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Quisiera también darle la bienvenida al doctor Camilo Reaño Tovar, abogado especialista en Relaciones Internacionales y magíster en Derecho Internacional, quien nos acompaña el día de hoy. Muy buenas noches para toda la mesa de trabajo y para los oyentes. Un gusto nuevamente estar aquí en el Observador Internacional. Muchas gracias, doctor. Hoy daremos inicio dándole la palabra a Jimena Rosado, quien nos dará una pequeña introducción sobre la definición y el concepto de la OTAN. Buenas noches para todas las personas que nos están escuchando esta noche. Como lo dice mi compañera Ángela, yo voy a hablarles un poco muy general de la OTAN y luego mis compañeras les hablarán un poco más específico. El Tratado de la OTAN se firmó en Washington en 1949. Algunos de los países que conforman este tratado tan importante son Estados Unidos, Bélgica e Italia. Esta organización se llama Organización Tratado del Norte, OTAN. Esa organización lo que busca es garantizar la libertad y seguridad de todos los ciudadanos que conforman estos estados de esta manera. La OTAN, tiene, digamos, un principio muy importante que yo quisiera resaltar y que yo pensaría que no se nos puede olvidar, porque para mí es la base de este tratado. Este principio es que si atacan a un estado, atacan a los demás estados. Ellos actúan como una hermandad. Ellos se defienden entre ellos. La OTAN para mí está dividida en dos partes que son muy importantes, que es la parte política y la parte militar. Hablaremos primero de la parte política, que es un poco menos compleja. Ellos de una u otra manera, como ya les dije anteriormente, actúan como una hermandad. Esto quiere decir que si tienen conflictos, ellos se consultan sus problemas para poder solucionar estos mismos de la mejor manera. La parte militar también está dividida de dos maneras. O no dividida, podemos clasificarlas en que primero actúan de una manera y si esa no funciona, actúa de otra. Ellos primeramente actúan de una manera diplomática. Ellos intentan no solucionar el conflicto por medio de la guerra, pero si por medio de estas negociaciones no surge, digamos, una solución, ahí sí toman la decisión de irse por la parte del ejército. También quería decirles, es un hecho que quiero darles como dato curioso, y es que la única vez que ellos han activado su artículo 5 del tratado fue el 11 de septiembre del 2001 en la caída de las Torres Gemelas. Pero yo quisiera que por favor Lorena nos explicara un poco más de qué trata este artículo 5, ya que ella está un poco más empapada con el tema. Claro que sí, Jimena, queridos oyentes, el Tratado de la OTAN básicamente lo que habla el artículo 5 es, como hablaba nuestra compañera, es que cuando atacan a alguno de los estados que están dentro de esta organización, todos actúan en defensa. Básicamente eso es lo que funciona es una alianza, digamos, basada en el diálogo. Y si ya el diálogo no funciona, ya ellos tienen una estrategia militar, que ya más adelante explicaremos de qué se trata. El artículo 5 es indispensable conocerlo, ya que es la intervención militar como tal. Se basa básicamente en eso y ya más adelante explicaremos la situación. Para finalizar mi intervención, quisiera decirles que la OTAN está conformada mayormente por estados de Europa y Norteamérica. También quisiera pedirle el favor a Lorena que nos explicara un poco qué tiene que ver la OTAN con la DIPU y que nos explique unas características fundamentales. Claro que sí, Jimena. Básicamente la OTAN está ubicada dentro del derecho internacional público porque el derecho internacional público es el que regula el comportamiento entre los estados. Como la OTAN es una organización de estados, ellos también tienen como tienen el derecho de que se reclame la protección de derechos fundamentales a nivel internacional. Una de las características de la OTAN, básicamente se puede hablar
tiene un sistema político-militar de defensa, que es importante. Está a cargo, la estructura militar está dirigida en un comité militar. Este comité, como es militar, maneja la parte táctica y la parte estratégica. Entonces, la parte táctica básicamente está dirigido por un oficial que es un comandante supremo aliado en Europa, y este oficial es el de más alto rango de la OTAN, que él es el que interviene de cómo se va a actuar táctica y estratégicamente dentro de algún conflicto que se genere en alguno de estos estados. Otra característica importante de la OTAN es que sus idiomas oficiales, para conocimiento de todos, es el inglés por el inicio de la OTAN como tal en Estados Unidos, y el idioma francés. Es importante tenerlo en cuenta. Y queridos oyentes, en este programa de IPU para Todos, a continuación los dejaremos con nuestra compañera Ángela, quien nos va a hablar sobre la OTAN como una organización internacional. Sigue, Ángela, muchas gracias. Bueno, retomando, queridos oyentes y para todos, cabe informar que en el entendido de que las organizaciones internacionales son de carácter continental o regional, encontramos a la OTAN como una organización constituida como un tratado multilateral. Esto en el marco de una estrategia militar global que reúne a los Estados Unidos con países aliados europeos durante o desde, por decirlo así, desde el inicio de la Guerra Fría hasta la época actual. Ángela, pero espérame un segundo, yo creo que es muy importante que le aclaremos a todas las personas que nos están escuchando qué es la política militar en la OTAN. Sí, claro que sí. Es importante manifestar que la OTAN desde su nacimiento se ha venido desarrollando y ha venido reforzando su estructura, esto sin olvidar que han atravesado pues por diferentes crisis. Respecto a su política militar, básicamente hay que decir que consiste como tal en la integración de los estados mayores y como parte también de los ejércitos que acompañan pues a sus países aliados. Esto como una fuente importante para la asistencia mutua y el mantenimiento y el mejoramiento de la defensa. Prevalece claramente el sistema que ellos han implementado, que ha sido en las bases militares. Adicionalmente a esto, cabe decir que la OTAN es un tratado celebrado de manera colectiva, es decir, que es celebrado entre varios estados como un pacto de alianza, y su carácter básicamente es defensivo. Al ser defensivo, es designado a reforzar y apoyar el sistema de derecho internacional basado en su principal estructura, que viene siendo la Carta de las Naciones Unidas. Adicionalmente a ello, esto lo hacen de manera colectiva para mediar en situaciones que se encuentren en supresión o actos de agresión. El Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, básicamente es un tratado netamente defensivo que, como lo decías tú en un principio de la conversación, cuando un Estado miembro se ve atacado, básicamente los Estados miembros se reúnen entre ellos para resistir a ese ataque, y todos intentan responder en pro de su defensa. Con sus actividades también ellos buscan realizar una participación o implementar un poder moral, porque pues básicamente no es que ellos entren a atacar a los países, sino que este ejercicio de la defensa lo generan ya como un último recurso ante una situación de conflicto. Entonces, bueno, ya para entrar en una materia nacional, para todos nuestros oyentes, entrar en una materia nacional, Tatiana nos dará continuidad respecto a la relación que tiene la OTAN con Colombia. Muy buenas noches, compañeras, buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Tatiana Arcila Morantes, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, me imagino que ustedes a este punto se preguntarán, ¿qué tiene que ver Colombia con estas organizaciones? Si aparte de Estados Unidos, que fue su fundador, y Canadá, todos sus miembros son países europeos. Bueno, supongo que eso es una pregunta que en estos momentos
ustedes están haciendo ahí en sus casas, en su lugar de trabajo. Entonces, para despejar esta duda, les voy a hablar de cómo Colombia se relaciona con la OTAN. Dentro de esta estructura de la OTAN, que bien ustedes pueden consultar en la página www.nato.in, donde puede observarse que adicional a los países miembros existen asociados que cooperan en cuestiones políticas y militares y que no tienen el mismo rango que los países miembros, pero se les permite a estos países que realicen contribuciones para realizar unas mejoras en cuanto a la seguridad nacional y defender los valores de la OTAN y prepararse para volverse un miembro de esta anhelada organización. También podemos ver que Colombia hace parte de un grupo aún más específico, conocido como Socios Alrededor del Mundo, que incluye a países como Australia, Irak, entre otros. Entonces aquí como colombianos nos podemos sentir orgullosos que como país hacemos parte de ese selecto grupo llamado países del tercer mundo, porque nos codiamos con países como Australia. Entonces, compatriotas, sintámonos orgullosos, que no todas las noticias son malas para nuestro país. Bueno, también quiero ratificar y como dato curioso, más que curioso, como un dato importante, es que en el año 2013 Colombia firmó un acuerdo con la OTAN para fortalecer sus capacidades militares, que fue ratificado por el Congreso colombiano en el año 2016 y finalmente en el año 2018 se dio el reconocimiento como socio global de la OTAN. Dicho reconocimiento que para nuestro país es un tema de orgullo, ya que por varios años luchamos por tenerlo. En el año, también para tener como muy presente, eso nos convierte en el primer país de Latinoamérica con tal estatus. En diciembre del 2021 se modificó el acuerdo, incluyendo nuevas áreas de cooperación y compromiso para trabajar en temas como el cambio climático y nuevas áreas de seguridad, brindando un lugar especial en temas de cooperación militar. Estatus que como país compartimos en Latinoamérica con Argentina y Brasil. Entonces, queridos oyentes, no todo es malo para nuestro país, no todo debe ser cuestionamientos. Aquí podemos ratificar que nuestro país tiene esperanzas, que nuestro país cada vez más está haciendo mejores relaciones. Ahora que conocemos y entendemos de mejor forma la relación que tiene Colombia con la OTAN, es pertinente saber qué beneficios y obligaciones tiene Colombia al tener este estatus ante tal organización. Colombia participa en un acuerdo de cooperación de defensa y de seguridad que le permite acceder a mayores ayudas económicas. Pero es importante aclarar que en caso de una agresión militar contra Colombia, ni Estados Unidos ni la OTAN están obligados a reaccionar en defensa de nuestra nación, como sí pasaría con los países que son miembros. Para ponerles un ejemplo en términos parroquiales, para hacerme entender, en caso de nosotros recibir un ataque por nuestro vecino país, Venezuela, ni la OTAN ni Estados Unidos están obligados, ya sería por voluntad de ellos, porque ellos accedan a hacerlo, pero no es una obligación. También debemos tener en cuenta que nosotros, estando como miembros de la OTAN, buscamos como la manera conjunta de potencializar estas relaciones y de ser tenidos en cuenta cada vez más para que también la OTAN nos pueda defender en temas políticos, en temas militares, con argumentos, teniéndonos presentes como un país que ahora hace parte de la organización global, que hace parte como socio global de dicha organización. Finalmente, Colombia puede acelerar su proceso de modernización tecnológica y en general mejorar sus políticas de ciberseguridad gracias al apoyo recibido no solo con los equipos, sino en capacitación,
como puede observarse, como ustedes han podido observarlos por diferentes medios de comunicación, y desde mi punto de vista personal, que con gusto comparto y pongo a consideración de mis compañeras aquí presentes, del doctor Camilo Riaño, que en estos momentos nos está acompañando, porque pues para ustedes nuestra modernización en cuanto a capacitación e inversión genera importantes avances para nuestro país, ya que pueden verse potenciados o impactados por las políticas que el nuevo gobierno de nuestro país tenga en lo que a lucha contra temas de las drogas y los grupos terroristas, que en estos momentos es un tema también que nos afecta como país, como comunidad. Entonces, queridos oyentes, no sino más, agradezco este espacio que ustedes me han dado y muchas gracias por la atención que me han brindado. Espero que el tema haya sido ameno y doy paso a mi compañera Ángela para continuar con este podcast. Bueno, claro que sí. Para seguir entonces nuestra conversación, actualmente tenemos una situación con la OTAN. Para nadie creo que es un secreto la situación que tiene Rusia y Ucrania actualmente, lo que nos ha llevado a generar bastante angustia, por decirlo así. Sus relaciones están bastante dispersas. Y bueno, para este tema como un tema de actualidad, es importante manifestar que porque Rusia primeramente se opone a la OTAN, en qué sentido se opone a la OTAN, y porque ha sido este cuestionamiento de si se acepta o no Ucrania como un país miembro de la OTAN. Entonces es básicamente informar que, si bien es cierto, Rusia prácticamente ha manifestado que el acercamiento de Ucrania en la OTAN puede generarle a ellos como una pérdida de influencia política al aceptar la OTAN nuevos países europeos como aliados, situación que pues claramente no es aceptada en un principio por Ucrania, quien está pues dispuesto a acoplarse a los países miembros, intentando pues generar nuevas maneras de cómo vemos este país, desprendiéndose un poco de esa soberanía que ha querido o que ha llevado Rusia por años. Sin embargo, es importante mencionar que la OTAN también le ha ofrecido a Ucrania una membresía, digamos, para que ellos puedan ingresar y puedan anexarse después de, tras la anexión de Crimea a Rusia, que se dio en el 2014. Sin embargo, pues esto ha sido el pie de inconformidad de Rusia. Entonces, pues bueno, para esta intervención tenemos a nuestro experto aquí con nosotras, el doctor Camilo Riaño, el cual pues me gustaría poder involucrar su experiencia y claramente su concepto referente a todo lo que se ha comentado. Buenas noches, doctor. Buenas noches para todas, nuevamente para la audiencia. Sin duda alguna que el tema de la OTAN ha vuelto a salir a la palestra pública por todo lo que está suscitándose en Ucrania y en Rusia. Pero lo más importante de todo esto radica en el poder de vigencia que tiene la OTAN, porque hay que decirlo, en digamos los escenarios más doctrinales o académicos del derecho internacional no cabe la menor duda que existe la gran pregunta: ¿por qué la OTAN todavía existe? Sabiendo que su creación se dio como una situación colateral de la Guerra Fría y de los momentos posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta al famoso Pacto de Varsovia. Pero para nadie es un secreto que la OTAN se ha convertido en la primera amenaza de Rusia y de la política exterior que Vladimir Putin ha venido presentando de manera vehemente en los últimos 10 años, conforme a todo lo que ha pasado en Crimea, las anexiones unilaterales de los antiguos estados soviéticos,
a la OTAN, como es el caso de Lituania, Letonia, Estonia, sumado también a la potencial, digamos, membresía de Ucrania a la OTAN. Y ustedes saben que la implicación militar y política que tiene esta situación o este rumor político de la presencia de Ucrania, pues es sin duda alguna uno de los elementos que podría llamar a una posible tercera guerra mundial. Pero también es importante mencionar que el papel trascendental que ha tenido Bruselas como la capital de la OTAN y la capital de la Unión Europea, la capital diplomática por excelencia en la actualidad del derecho internacional, incluyendo a París, Londres y Berlín, pues es muy importante porque ahí es donde se concentra realmente el poder militar del mundo. Lo digo por experiencia, como bien ustedes lo saben y los oyentes también. Yo estuve en Bélgica, viví allá, estuve en Bruselas. Uno de mis profesores es el actual asesor jurídico de la OTAN. Y él, en la salida pedagógica que hicimos, en Bruselas, comentaba precisamente que uno de los principales problemas que tiene Bruselas, a pesar de ser una capital divina, que deben ir, evidentemente, ¿cierto? Allá la Gran Place y comerse un chocolatico y unas papas fritas, maravilloso, ¿cierto? Es el carácter vulnerable por ser una capital pequeña y en donde realmente casi todas las embajadas de los 195 estados tienen presencia allá. Y es un objetivo militar por excelencia porque tiene todo y a la vez no tiene nada. Tiene guarniciones militares, pero a la vez está muy desprotegida. No tiene, por ejemplo, un resguardo nuclear como lo puede tener Londres, lo puede tener Washington, lo puede tener Moscú, lo puede tener Berlín inclusive. Y es una capital que incluso es como, vamos a decirlo así, el tamaño de la localidad de Teusaquillo. Es decir, Bruselas es pequeño a comparación de lo que es Bogotá. Sumado a eso, hay estados de la OTAN que realmente están ahí por conveniencia. Caso concreto, Portugal tiene bases militares de la OTAN, pero Portugal es un estado que no es del mismo peso geopolítico o militar que puede ser Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania o España. Yo no lo veo así como, nos ganaron ayer en el Mundial Sub-17, pero realmente España tiene un poder militar muy grande, muy muy grande, incluso igual que Colombia. Entonces, el punto aquí es, ¿qué tan efectivo puede llegar a ser una organización que es la única organización internacional con fines militares del mundo versus la actualidad que está pasando en Ucrania? Sabemos que el armamento nuclear que tiene la OTAN es inmenso, porque si tú reúnes todo el potencial nuclear de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido y la Benelux, es decir, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, prácticamente que superan a Rusia solamente. Hay un gran potencial de una guerra y que eso podría eventualmente llegar a ser como lo que dicen de manera coloquial en redes sociales, sacar los juguetes, ¿cierto? Sacar todo ese armamento que han venido desarrollando de manera oculta en los últimos 30 años y que podría realmente ocasionar un peligro para la humanidad, siendo una organización enteramente militar. Es la única organización que tiene un consejo de guerra. Ni siquiera la ONU lo tiene, ni siquiera la OEA lo tiene, ni siquiera el otrora Pacto de Varsovia lo tenía. Entonces realmente la implicación aquí no pasa por una cuestión política solamente, pasa por un tema militar, pasa por un tema también de esa actualidad armamentística que puede alimentar o recrudecer aún más todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario. Es un tema que ustedes van a ver el próximo semestre. Ok, perfecto. Doctor Camilo, mediante Twitter nos está preguntando Manuel Arismendi, ¿por qué la OTAN no está enviando tropas a Ucrania? ¿Qué podríamos decir frente a eso? Básicamente es porque Ucrania no es un miembro de la OTAN. La OTAN, como bien lo dijeron ustedes, es un tratado de cooperación militar. Estado que es atacado, los demás lo apoyan, como ocurrió con el 11 de septiembre, como ocurrió con los atentados terroristas en Europa hace 6 años, del cual yo incluso fui sobreviviente de uno de ellos. ¿Por qué no entra la OTAN? Sencillamente porque Ucrania no hace parte
de la organización como miembro activo. Es un miembro observador en este momento. Y como miembro observador no tiene los mismos derechos que un Estado miembro pleno de la organización. Pero atención, porque hay una potencial adhesión de Ucrania en este momento que se está todavía discutiendo en Bruselas para saber si entra o no la OTAN, primero que todo, a reconocerle esa membresía plena a Ucrania, y segundo, si hay o no una intervención unilateral por parte de la organización, porque hay que recordar, hace un poco más de un mes, de manera, dicen, accidental, Rusia bombardeó la embajada de Alemania en Kiev, y eso es un sinónimo de guerra. Y evidentemente ustedes saben que una delegación diplomática, al ser vulnerada militarmente, es objeto de una violación de inmunidad diplomática, y por ende se considera una declaración de guerra a Alemania y por ende a la OTAN. En este momento todavía se está estudiando esas dos posibilidades, lo cual es sumamente grave. Pero para darle mayor claridad a los oyentes, es muy posible que la OTAN entre, por lo que acabo de mencionar, por esa agresión a una delegación diplomática, sumado también a las declaraciones que dio el presidente de Ucrania en la Asamblea General de la ONU este año, en donde él prácticamente que le ruega a la ONU, a través del Consejo de Seguridad, que intervengan de manera unilateral en una misión internacional, lo cual tampoco puede hacerlo porque estaría atentando contra los principios diplomáticos del derecho internacional, que en mi concepto debería ser en este momento el principal derrotero que tanto Ucrania como Rusia y la Unión Europea deberían promulgar para que el conflicto termine. Perfecto, doctor. Como una última pregunta, ¿qué pasaría si, la adhesión de Suecia y Finlandia generaría alguna repercusión ante Rusia, algún concepto de pronto que Putin, digamos, por el cual esté amedrentado o pueda generar alguna consecuencia esta adhesión? Sin duda que sí. Yo pienso que ahí hay un tema bastante interesante. Tanto Suecia como Finlandia históricamente han tenido tensiones diplomáticas, militares, políticas con Rusia. Incluso Finlandia fue parte de la Unión Soviética en algún momento, en la época de Lenin y posteriormente de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en el caso de Suecia es muy particular. Chicas, no sé si ustedes sepan, Suecia tiene más de 200 años de neutralidad internacional. Suecia no se mete en ningún conflicto internacional porque antes Suecia ha perdido territorio. Previo a lo que fue la Guerra de los 30 años, el Imperio Napoleónico, etc. Pero es muy curioso el caso de Suecia, porque Suecia es un estado neutral de puertas para afuera, pero de manera implícita es el mayor productor de armas militares del mundo, incluso superando a Israel y a Estados Unidos. Que ellos rompan una neutralidad que los ha destacado diplomáticamente y jurídicamente a nivel mundial durante 2 siglos, sería un poco como tratar de decirle al mundo: somos el mayor productor de armas, quitamos la neutralidad, métanse con nosotros evidentemente respondemos. Y es uno de los mejores ejércitos del mundo, los suecos. Entonces, puede haber ruidos de guerra sin duda. Además que, no sé si ustedes sepan, Suecia también tiene armas nucleares, sino que nadie lo sabe. Suecia es uno de los estados del mundo que utiliza la energía nuclear para la vida diaria. Si un estado utiliza la energía nuclear para la vida diaria, ¿no tendrá el potencial armamentístico para ir a enfrentar a un estado? Por supuesto que sí. Manejan como el bajo perfil. Claro, es un estado que tiene un bajo perfil. Muy prudente. Bastante. De esa manera. Es que, Tatiana, es uno de los estados que mejor maneja la diplomacia a nivel mundial, conjunto con Brasil. Bueno, hasta ayer. Hasta ayer. Porque las elecciones de ahora, vamos a ver qué pasa con Lula. Pero Brasil, Suecia, la Confederación Helvética y lo que es también México, son 4 estados que manejan muy bien la diplomacia. Y todos tienen un origen, y es porque Suecia tiene una de las familias reales que tiene una diplomacia cultural activa en el mundo. Si se rompen este principio que ha sido universal, que ha sido una costumbre internacional, ¿ustedes no creen que va a haber un escenario de guerra perfecto en Europa? Cada vez que Suecia se mete en un conflicto armado, el problema es grande. Y en este no puede ser la excepción. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Camilo Riaño, por su intervención, valiosísima intervención.
Agradecemos claramente a nuestros oyentes por estar el día de hoy acompañándonos en esta sesión de DIPU para Todos y claramente la compañía de nuestras queridísimas abogadas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, esperamos haber hecho un poco más ameno su conocimiento y mucho más interesante. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, Ángela. Gracias a feliz todos. noche. Feliz noche. Gracias. Retornamos aquí en Dipo para Todos, en nuestra última sección de hoy, el 31 de octubre del año 2022. Y vamos con una última sección que, entre otras cosas, hablará de uno de los temas más importantes y cruciales, ¿no? Además de ser controversiales, de la actualidad del derecho internacional público. Vamos con la sección Curiosidades y hablaremos sobre la gran pregunta, ¿por qué el conflicto entre Israel y Palestina aún no se ha resuelto en el derecho internacional? Buenas noches para todos. Ya como lo dijo Camilo, esta es la última franja de nuestro noticiero DIPU para Todos. Esta franja, como ya lo dijeron, es curiosidades del derecho internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto que hay entre Israel y Palestina. Vamos a dar unos acontecimientos muy importantes que ocurrieron. Vamos a iniciar principalmente pues por los antecedentes históricos de también de la intervención que tuvo la ONU. También vamos a hablar sobre qué es un asentamiento y finalmente vamos a mostrar un video que causó conmoción mundial por el impacto que tuvo. Fue un video que sinceramente es donde vemos qué parte se ve más afectada, qué generación se ve más afectada en la guerra. Y esta va a ser por los niños. Entonces vamos a empezar con mi compañera Karen y Catherine sobre los antecedentes históricos. Buenas noches. Esto se da a finales del siglo XIX, con la creación del sionismo, el cual buscaba crear un estado donde se recibieran todos los judíos que estuvieron exiliados, que estuvieron en las guerras. Inicialmente se buscaba hacerlo, tuvieron 3 opciones de países. Uno era Argentina, Uganda y el otro. Pero según las tradiciones israelíes, se debía hacer en el territorio palestino, también llamado Tierra Santa. Buenas noches. Bueno, referente a los acontecimientos históricos sobre lo que ha sucedido en Israel y Palestina, bueno, vamos a contar un poco pues lo que ha sucedido a través del tiempo y así como decía Camilo, pues porque esta disputa no ha acabado. Desde tiempos atrás, tal como lo decía Catherine, han sucedido varios acontecimientos de que tratan de este conflicto que acabe, pero más que todo, pues, este conflicto se da por el tema religioso. Desde un principio, se ha hablado sobre guerra, sobre lo que hizo Reino Unido, pues como para que ustedes sepan un poco de la historia. Hubo muchos acontecimientos que pues indicaron que todo iba hacia la guerra. ¿Qué sucede? Israel, ellos consideran, bueno, el judaísmo y los judíos y los cristianos de que esta tierra es santa, ya que pues creen en el cristianismo, en Jesús, en que esta tierra debería pertenecer a el Estado de Israel por tema de que
ahí fue donde en Jerusalén crucificaron fue donde también murió Jesús. ¿Qué pasa con Palestina? Palestina, ellos creen en el Islam, muy respetable, pues digamos por este tema de las religiones. En el tema del Islam, ellos creen en Mahoma. ¿Qué sucede con Mahoma? Que en ese momento, pues ellos dicen que en un lugar que también queda ubicado en Jerusalén, Mahoma desprendió del cielo. Entonces, en el momento en el que murió. Entonces, tanto como para los judíos, como para los palestinos en el tema en su religión del Islam, estas tierras son muy significativas. Quiero, pues digamos, abordar este tema porque más de los acontecimientos que han pasado realmente en todo este tiempo que ha habido mucha guerra, la religión es la clave, él es el protagonista, ¿sí? Esta guerra va muy enmarcada al tema de religión, que es muy respetable y tal como pues lo creo yo y lo hablaba con mis compañeros, con mis colegas, de que tanto en religión y en política nunca va a haber un acuerdo. Y más de creencias que lo hablábamos de que eran muy, digamos que respetables, y cuando estábamos siempre desde chiquitos, siempre que estábamos de pequeños, pues nos crearon con una costumbre que es muy difícil realmente de que nosotros pues... Digamos, un ejemplo de ello es la religión tiene un peso muy grande en la humanidad. En esta época que tanto ya no es tan fuerte, en ciertos estados, países sí lo es, como lo podemos ver, digamos, a los musulmanes, que todavía es muy arraigado el tema de que tienen que estar las mujeres totalmente cubiertas y demás. Y acá tenemos también varias religiones, digamos las cristianas, evangélicas y demás, hacen un tipo de reglas que si uno va a ver y hacer una comparación con otros estados son cosas muy mínimas, porque allá los llevan a los extremos, llegan a donde, digamos, a los niños cuando llegan a cierta edad les hacen, digamos, ciertos rituales que, digamos, para nosotros es un poco, o sea, da como terror, porque uno dice, un niño tan chiquito y tener que pasar por estos acontecimientos debe ser un poco traumáticos, y si los lleváramos de pronto acá o acá, que para nosotros no es tan normal. Entonces, digamos que lo que dice Karen es que el tema religioso y político nunca... O sea, para que lleguemos a un acuerdo no vamos a llegar, porque es un tema tan amplio y todos pensamos diferente. Entonces, digamos que en esta disputa que hay entre los dos, pues ya uno no sabe ni cómo llamarlo, porque que un Estado y demás, el tema en sí es por la religión. Si hay solución a esto o no, es muy complicado llegar por lo mismo, porque ellos, sus creencias ya sobrepasa a lo que por lo general, digamos, nosotros estamos acostumbrados, que no, o sea, llevan todo a un extremo. Entonces sí es algo muy, muy complejo en este caso. Bueno, muy buenas noches para todos desde sus casas. Yo les voy pues, a explicar o dar un pequeño resumen de cómo está o interviene la ONU respecto al tema del conflicto que hay entre Israel y Palestina. Adicional a esto, pues como ya lo han mencionado mis colegas, Alejandra, Katherine y Karen, es un tema muy, muy abierto en el cual sigue surgiendo demasiado de qué hablar en la actualidad. Empecemos como lo está finalizando el tema mi compañera Alejandra, en el cual nosotros, para estos países de Centroamérica, Europa, ver a un niño con un arma lo vemos muy mal, muy horroroso, en el cual nosotros podemos decir que acá en Centroamérica o en Europa los niños deben tener una educación superior para así no cambiar el presente ni de un pasado que ya existe, unas cicatrices que hay ya en la humanidad,
sino poder mejorar un futuro en el cual los niños y la humanidad allá, ellos crecen, no todos, pero crecen con la imagen o la visualización de que no hay respeto, en el que no hay tolerancia, en el que para ellos un carro, un balón, una muñeca, para ellos es una metralleta, una pistola, ver gente muerta todos los días, ver morir familiares, en el cual, no, como lo decía anteriormente, no todos son así, pero pues ellos crecen es por la violencia que hay entre los ejércitos de Israel y Palestina, llegando al cabo de que para ellos en la guerra, qué pena pues decir esto ya que es un tema muy fuerte, pero es prácticamente la realidad. Si no muere en una guerra una persona inocente, no se llama guerra. Si usted no ve un pueblo lleno de sangre, para otros no es guerra. Entonces lo que decimos es que, ¿por qué tiene que haber guerra cuando la ONU se creó fue para el diálogo, para solucionar un conflicto entre un estado, entre dos estados o entre más estados que estén en conflicto? Es así que la ONU no ha intervenido del todo entre este conflicto que hay, ya que aparte de esto, entre el año 1947 y 1948 es cuando nació el Estado de Israel, en la parte del continente africano, lo que fue África, Egipto y bueno, otro estado que no recuerdo el momento, le declararon la guerra a Israel en el momento. Es allí cuando mueren varios humanos, y más que ello no mueren solo soldados, sino mueren gente inocente. La ONU lo que hace es que tiene que entrar para formar un diálogo o llegar a un acuerdo de paz. Intentaron tener un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, pero pues no se llegó a cabo, ya que cuando Israel quiso llegar al acuerdo de paz o a un diálogo o un camino de diálogo, los otros estados no quisieron, no aceptaron ningún acuerdo. Entonces es allí donde sigue creciendo la guerra. Disminuyen en pequeñas etapas, deja de haber guerra por pequeños tiempos o años, lapsos, pero vuelve y renace la guerra. Y cuando renace es aún más fuerte porque siguen muriendo inocentes, entrenan a los niños para que maten. Entonces es cuando decimos que en la actualidad, ¿qué está pasando con los derechos humanos? O sea, no se están respetando en estos países que son uno de los más conflictivos, porque pues ellos se lanzan misiles, matan inocentes. Y un dato curioso, como lo decíamos en el principio del programa, en los Juegos Olímpicos, hubo un equipo olímpico en el cual fueron secuestrados por un equipo paramilitar de este estado. Es allí cuando secuestran a 15 jugadores y entre ellos pues asesinan a unos. Enseña de que ellos creen que por matar o secuestrar a una persona van a imponer respeto, y pues el respeto no se va a imponer así. Es más, el respeto no se impone, el respeto se gana con cosas que usted haga de buena manera para usted más adelante recibirla. Un ejemplo de lo que dice mi compañero Camilo, leía yo que reclutaban las personas donde les metían ideas en tema de la religión. Hablo específicamente de los ataques suicidas, donde ellos morían en nombre de Alá o Dios, como ellos lo llamen, matando miles de personas sin importar, hasta ellos mismos. Un ejemplo de ellos entre guerra y religión, pues como el complemento de esas dos cosas. Bueno, es muy curioso, pues digamos lo que hablaban mis colegas, lo que hablaba Alejandra, Catherine, Camilo. Tal como decía Alejandra, ¿qué pasa?
nosotros venimos de una cultura muy diferente a la de que ellos vienen. Nosotros acá podemos decir, es que ¿cómo vamos a que un tanque de Israel se enfrente con un niño de Palestina que sabe que tiene menos fuerza? Acá lo vemos muy malo. Es entendible porque venimos de una cultura diferente. Lo que hablaba Camilo, claro, el respeto, los derechos humanos, demás. Pero es que allá se nace y se crece con otra cultura. Es diferente los pensamientos, es diferente lo que les encalcan a ellos. Entonces, no, digamos que obviamente opino lo mismo que Camilo. La ONU no ha intervenido lo suficiente, a mi parecer, porque es muy importante en tema de derechos humanos. Pero si hablamos sobre creencias, sobre religión, pues digamos que no tenemos ningún derecho porque precisamente por eso es la guerra, ¿sí? Por el tema de religión. Y digamos, yo en mi caso, sí, vengo de una familia cristiana, tengo pensamientos de tal cosa. Yo creo, no en una religión, creo en algo, pero mi familia, ¿qué me ha enseñado? Esto, lo otro. Así yo no lo, digamos que no lo practique, siempre a uno le quedan sus cositas. Entonces yo opino que es muy complicado, pues digamos, ya entrar a decir está mal o está bien, porque es la creencia de ellos. Para ellos el tema, por ejemplo, que es muy importante recalcar, Jerusalén es sagrado, ya sea por Mahoma o sea por Jesús. Para Palestina, Mahoma, para Israel, Jesús. Entonces no decir de que esto va a parar porque para nosotros como América Latina, como americanos está mal, esto es malo, pues no es así, porque como vuelvo y digo, pues es con lo que ellos creen, crecieron y es la religión principalmente. Y algo muy curioso que decía Camilo, que lo estaba pensando, y era que pues dicen el tema de la religión y que pues la guerra es la paz del futuro, ¿no? Pero llevan tantos años que digo, bueno, si hablan de religión y de paz, pues debería de verdad llegarse a un acuerdo que realmente funcione para los dos. Antes de entrar, hablábamos con Alejandra, por ejemplo, el tema de que sus creencias, yo en estos momentos, nosotras tenemos un pantalón, tenemos tacones, tenemos maquillaje, demás, y su creencia ha sido diferente. Entonces, ahí es donde entran a verse las diferencias y donde debería entrar más la ONU. Como lo dices tú, compañera, mira, aparte de las creencias también es cultura. Nosotros aquí vemos ya distintos géneros que aún no los asimilamos. Ahora pongamos un ejemplo, que una persona de esta cultura acá de América o de Europa se dirija a Israel y o a Palestina, ¿cómo lo van a recibir? Para ellos va a ser, para lo que nosotros ya es un poco normal, para ellos ya va a ser muy agresivo. Porque diferente choque de cultura. No asimilan ese tipo de cultura a las personas. Aún así la ONU intentó intervenir de alguna manera, dándole a Palestina ser parte independiente de Israel, creándose dos estados. Como lo mencionaba anteriormente, Israel aceptó el acuerdo, pero pues más adelante no Palestina, Egipto y África pues no quisieron ese acuerdo, entraron muchas veces en guerra. Entonces es como basémonos en como fue eso en el pasado, como es en la actualidad y como es en el futuro, no solo entre Israel y Palestina, hay distintos y hay varios estados en los cuales siguen en guerra, siguen en conflicto. Entonces pues más que todo, para poder cambiar es que todos pongamos nuestro granito de arena para poder hacer que las cosas tengan un cambio mejor para un futuro. Otro tema a tratar acá muy importante también es sobre los asentamientos. Los asentamientos son comunidades construidas, en este caso por Israel, a territorios ocupados por Palestina. Digamos, ahorita estábamos también revisando y en la investigación que se realizó sobre este tema tan interesante, era que en las fronteras, digamos, en la frontera de Siria, en los altos de
de Golán, si no me falla la memoria, y también en Cisjordania. Ahí es donde está, digamos, la cantidad más grande de israelíes. Más o menos, las encuestas dicen que hay más de 600.000 israelíes en esta zona. Para ser más claro, de pronto para las personas que no entienden, viene a ser, digamos, un grupo de personas que se traslada a otro lugar a hacer como sí, su comunidad. Digamos, un ejemplo claro pues, podría ser, digamos, cuando la colonización, los indígenas y demás que estaban en su territorio y qué pasaba, llegaron a colonizar sus territorios y tenían que trasladarse a otro y empezar de nuevo. Es más o menos eso para que entiendan. Otro caso, digamos, que vimos en la actualidad es el tema, digamos, de los venezolanos que pasa, esto también es alrededor del mundo, ¿no? Que van, digamos, por el problema político que están en su país, van trasladando de país a país en Latinoamérica. Esto viene a ser los asentamientos. Esto, lo que hablaban ellos, es un tema también complejo para los niños, que era algo que nos queríamos también enfatizar, porque para ellos ya normalizaron la guerra. Para ellos es muy normal un día levantarse y escuchar bombas, gritos, alaridos, ver cómo su casa tal vez ya no está destruida en alguna parte. Entonces, en un momento, ya en un rato vamos a mostrar un video que, como les informé inicialmente, causó conmoción mundial. Es gracias a las plataformas, creo que también gracias al internet nosotros tenemos la oportunidad de ver que hay más allá de nuestra burbujita, que nosotros muchas veces nos quejamos de lo que tenemos y no nos damos cuenta que afuera hay gente que sí la está pasando mal. Entonces ya en un rato vamos a mostrar el video y vamos a tener un invitado especial. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Hello. Have you done your homework? Ada. For a general strike. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with live ammunition against deserve to get shot. Have a nice day, Mum. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. Tablet. Go. Heavy fighting in Richmond. Where are we? Rebel forces advance. Daddy! Happy birthday to you. Make a wish, darling. Bueno, regresamos a Curiosidades de Dipu. Entonces, aquí tenemos un invitado muy importante, un gran exponente del derecho internacional. Ya como vieron ustedes el video, que fue muy viral en las redes, vamos a hablar sobre él. ¿Qué opinión tenemos? ¿Qué tanto nos llegó a conmover o qué sentimos al momento que vimos? Al ver una realidad totalmente diferente a la que nosotros vivimos. Entonces, pues vamos a empezar con mis compañeras y ya pues ya lo que vaya saliendo de cada uno de nosotros, de qué opinemos de ello. Bueno, respecto al video, tal como pues estábamos hablando, así como lo decía Camilo, pues se ha normalizado pues esta guerra. Siempre el niño es niño
Entonces, jugar, estar en su tranquilidad, su hogar y alrededor haber tanto conflicto, pues siento que es algo con lo que ningún niño debería vivir, más de choque cultural o no. Un niño no debería estar, pues, digamos que en esta situación. Bueno, respecto a nuestro invitado especial, que es un gran exponente, pues, del derecho internacional, pues quisiéramos preguntarle sobre qué opina respecto al video y pues qué opinión nos puede dar sobre este conflicto. Bueno, de antemano agradecerles a los cuatro por esta invitación. Hablar de este video, yo creo, Karen y los demás, es hablar de una pequeña muestra de todo el conflicto que hay allá, que es histórico, que es cultural, que es religioso, que es social, que es político, que tiene todos los elementos que incluso están contenidos en la parte básica del derecho internacional. Este es el escenario perfecto en donde todo el derecho internacional público, en su más fina teoría, se aplica. Y el video que acabaron de ver es apenas la muestra de los rezagos, del efecto colateral de esta guerra que solamente se maneja desde un ámbito político. Pero ustedes le preguntan a la persona que vive en Jerusalén, en Tel Aviv, en la Franja de Gaza, en los altos del Golán, en Cisjordania, ¿qué siente? Es evidente que es muy complicado. Y más, por ejemplo, en esos ataques unilaterales en donde ponemos una bomba, 50 muertos. Al otro día, 100 muertos en un transporte público israelí. Y ustedes saben que incluso muchos eventos deportivos, eventos culturales, eventos de gran aglomeración en Israel no se pueden realizar por la situación tan tensa que a nivel del conflicto armado que vive Israel y Palestina, pues simplemente son una clara muestra de la inseguridad que existe en ese lugar del mundo, en esa parte del planeta. Yo de manera personal se los digo, yo he estado en Israel 2 veces. Una fue en el año 2009, cuando tuve la oportunidad con Amnistía Internacional de ser voluntario e ir a colaborar en temas humanitarios en la Franja de Gaza, y pasó algo similar a lo del video. Claro que afortunadamente ninguno murió, pero nos bombardearon en plena Franja de Gaza, en un puerto, nosotros dando ayuda humanitaria y atacándonos los israelíes porque supuestamente éramos palestinos. De no haber mostrado la credencial internacional, seguramente nos hubieran asesinado. Y el otro momento fue cuando estuve de corresponsal en el Festival de Eurovisión, en donde, no les miento, literalmente el lugar donde se estaba haciendo el evento, pues estaba militarizado, porque habían amenazas de bombas procedentes de Cisjordania a Tel Aviv, producto de ese rechazo por el Festival de la Canción de Eurovisión, que ustedes saben es el festival de música más importante de Europa y del mundo. Entonces, miren ustedes la connotación tan trivial que puede parecer esto, pero el efecto que tiene es sumamente grave. Hoy en día estamos vivos, mañana no sabemos, que eso es lo que pasa en el día a día en Israel. Bueno, gracias al exponente Camilo, que es una de mis compañeras, es muy importante en este tema del DIPU, en Israel y Palestina. Me surge una pregunta para el exponente, en el cual cuando surgió este primer acontecimiento o experiencia, cuando hubo este atentado, este grupo armado a usted los atacó, aparte de lanzar bombas, herir a personas. Ellos a ustedes les preguntaron por qué a ellos sí la ayudan y a nosotros no. Ustedes saben, y eso muy seguramente lo van a ver posteriormente en el curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en ese tipo de situaciones, una cosa es el deber ser. Hay un principio de distinción, pero en la realidad ustedes van a preguntar, ¿quién es usted? Ah, es un combatiente, le voy a disparar. Ah, no, es un civil, no le voy a disparar. Allá no hay distinción. Eso es mentira. Allá, del hecho de que estés en ese territorio, te hace ya de por sí del bando de ese territorio, independiente si eres o no, independiente si eres neutral o no. Eso es lo que pasa. Y es algo que es lamentable,
porque digamos, no sé, el día de mañana me voy a Cisjordania y cruzo la frontera, entonces por el hecho de ser morenito, ¿cierto? Hablar árabe de pronto, más o menos, ¿cierto? Entonces ya soy un palestino, entonces el ejército israelí me viene a atacar. Caso contrario, si yo soy un judío practicante, entonces ya tengo la enemistad de toda la comunidad árabe por ser judío. Yo creo que no. Y eso es algo que realmente se está viendo. No hay una distinción. No hay una tamización, no hay una clasificación del ser humano en este conflicto, y ahí es donde vemos también que los derechos humanos se vulneran de manera completa. Tal como lo indica Camilo, digamos, por ejemplo, una imagen también muy fuerte que me marcó era que, digamos, niños palestinos atacaban con piedras a los tanques de guerra de Israel. Entonces, pues digamos que ahí es donde dice que no hay una distinción tampoco de edad, porque a la final es algo un choque, pues digamos que en temas de que yo estoy de acuerdo en esta es mi posición, y Israel tiene su posición, Palestina tiene su otra posición. Bueno, para cerrar esto me gustaría pues realizarle una pregunta a nuestro exponente, pues Camilo, sobre un dato curioso es que en el 2017, en el gobierno de Donald Trump, él declaró que Jerusalén, bueno, los demás, digamos, las embajadas no se encuentran en Jerusalén, pero él declaró que Jerusalén era la capital de Israel y colocó una embajada en territorio de Jerusalén en Israel. Como exponente pues del derecho internacional, usted como ciudadano colombiano, digamos por decirlo así, Camilo, en Colombia, como su posición como Estado colombiano, primero, ¿creería que en algún momento se puede acabar esta guerra, esta disputa? Y segundo, pues digamos que en tema de política, ¿cómo podría, digamos, abarcarse de que una gran potencia como lo es Estados Unidos, pues digamos que se declare así ante esta guerra que es bastante difícil? Hay que empezar por lo siguiente. Israel tiene dos capitales, una capital histórica que es Jerusalén, no cabe la menor duda, pero la otra capital es la capital administrativa que es Tel Aviv. En Tel Aviv queda el Parlamento, en Tel Aviv queda, digamos, la casa del primer ministro, la Keshet, que es el Parlamento, repito, así como los diferentes cuerpos de justicia, militares, demás, es decir, toda la composición estatal o la administración pública del Estado israelí está en Tel Aviv. Por su parte, disculpen, Jerusalén es una capital internacional que desde 1945 así fue declarada por la ONU. Recién la organización inició sus labores. Lo que llama la atención es que, primero, Donald Trump es judío practicante. Y ustedes saben que Jerusalén tiene una connotación religiosa y cultural enorme. Ustedes saben que ahí fue donde Jesús murió. Ustedes saben que ahí queda el templo de Salomón, que hoy en día es el muro de los lamentos. Ustedes ponen el papelito y piden el deseo y se cumple, ¿cierto? Y ahí queda la segunda mezquita más importante del mundo islámico, que es la Mezquita de la Roca. Y es, después de la Meca, la ciudad más importante del Islam, porque ahí fue donde Mahoma murió o ascendió al cielo, exactamente. Y evidentemente, otorgarle la capital de Israel a Jerusalén, eso tiene una connotación religiosa muy importante. Yo pienso que desde mi visión como colombiano, que soy también un poco, es verdad, sí, claro, saludo a mi padre, es evidente que nosotros como colombianos tenemos una visión bastante lejana de lo que nos cuentan los israelíes, los palestinos que vienen aquí, las noticias, los chismes, etc. Pero digámoslo desde otra perspectiva. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Israel, como seguramente ustedes y los que nos están viendo van a tener la oportunidad de ir allá, van a entender que la ciudad tiene una riqueza cultural tan grande que no es una capital de un solo estado, sino la capital del mundo. Es como Nueva York, París, Londres, Río de Janeiro, Tokio, etcétera, ¿cierto? O Seúl, para algunos otros casos, ¿no? Solo para
nuestros amigos allá también que les gusta el K-pop. Pero lo más interesante de todo es que Jerusalén no puede ser considerada una capital política, porque una capital tiene una connotación política, precisamente porque es una capital que alberga todo tipo de sociedades, no solamente cristianos, musulmanes, hebreos o judíos, sino también coptos, ateos, etc. Y la cuestión es que no puede ser declarado como una sola capital. Yo pienso que ese acto unilateral que hizo Donald Trump más viene del corazón, del sentimiento, de esa filiación religiosa que él tiene, porque él es judío practicante, versus lo que es realmente ese desafío al Estado palestino y la provocación para que o bien reconozcan de manera, digamos, sumisa a Jerusalén como capital, o bien que se declare de una vez y para siempre la tercera intifada, que podría ser la guerra, que podría terminar el conflicto, que en mi modo o a mi visión, yo creo que todavía estamos lejos de ver el final del conflicto, porque se han intentado 2 veces de resolver este conflicto y no se ha logrado, por vía pacífica y por vía militar, y realmente esto parece que no tiene fin, a menos que haya un reconocimiento mutuo de ambos estados, que yo creo que sería la verdadera razón por la que la ONU tendría que intervenir en el conflicto, pero no lo va a hacer. O sea, algo que también que vimos en esto fue que la ONU sacó un programa que se llamaba Peace Now, que era La Paz Ahora, que donde ellos fiscalizaban los asentamientos, los fiscalizaba, que en el momento ha fiscalizado 14. Entonces, ya por más que han tratado de solucionar, nos hemos dado cuenta que esto es una guerra eterna, que es una guerra, yo creo que la que más ha durado en estos tiempos. Ojalá en algún momento lleguen a un acuerdo. De antemano quiero agradecerle a mis colegas, a Camilo, por haber estado aquí en este programa que es Curiosidades DIPU para Todos. Gracias a todos nuestros espectadores, espero les haya quedado claro el tema del día de hoy. Como todos los lunes nos esperamos nuevamente en esta franja y recuerden que el derecho internacional es para todos.